Bienvenidos aquí a Draw Cosmos. En este video les voy a contar la historia resumida de un asesino serial que lamentablemente hizo mucho daño en varias ciudades. Así que no se mueva de su lugar porque ¡comenzamos! Theodore Robert Cowell, más conocido como Ted Bundy, fue un asesino serial que mató a varias mujeres en la época de los 70, precisamente en los Estados Unidos. El 24 de noviembre de 1946, en un albergue de madres solteras ubicado en Bulton, localidad estadounidense en Vermont, nació Ted Bundy. Él era hijo de Eleanor Lois Cowell y del veterano de guerra Jack Watkinson. Sin embargo, antes que naciera su hijo, él abandonó a su pareja. Por otra parte, los primeros 4 años de vida de Ted Bundy se la pasó en casa de sus abuelos. El único problema de ese lugar era su abuelo Samuel Cowell, ya que era un hombre agresivo y violento con sus hijas, su esposa y con las mascotas que tenía en casa. Además, era adicto a la pornografía. Tras vivir en ese lugar, los abuelos de Ted Bundy le hicieron creer a su nieto que ellos eran sus padres y que su verdadera madre era su hermana mayor. Esa mentira evitó de ser juzgados por la comunidad porque antiguamente las madres solteras eran muy criticadas al no tener una pareja. Cuando Ted Bundy cumplió 4 años, el niño fue testigo de aquella violencia que su abuelo manifestaba en esa casa. Tal ambiente le disgustaba a la madre biológica de ese niño porque no estaba de acuerdo que su padre le pusiera malos ejemplos a su nieto. Así que decidió mudarse con su hijo a la casa de unos parientes en Tacoma, Washington. Y ese hecho ocurrió ese mismo año de 1950. Al transcurrir un año, Eleanor Lois Cowell conoció a un cocinero del ejército llamado John Culpeper Bundy. Al poco tiempo de conocerse, se casaron y adoptó a Ted, registrándolo con uno de sus apellidos que era el de Bundy. Ese matrimonio tuvo 4 hijos, pero eso ocasionó que disminuyera la atención hacia Ted, y eso a él le disgustaba. Los años pasaron y al cumplir 12 años, Ted Bundy se enteró de la verdad sobre su verdadero origen, y esa noticia provocó que sintiera una gran decepción hacia su propia madre. Luego de la revelación, los traumas de la niñez empezaron a manifestarse y Bundy lo demostró siendo violento con los animales, incluso llegó a mutilar a alguno de ellos. Ese comportamiento era similar al de su abuelo. 2 años después, al tener 14 años, Ted Bundy fue sospechoso del secuestro de una niña de 8 años llamada Annie Mary Burr. Tras las investigaciones, la policía no encontró evidencia suficiente para detener a Bundy. El caso se quedó sin resolver y el cuerpo de la niña jamás fue descubierto ni por la policía ni por el ejército. Años después, Ted Bundy se inscribió a la Universidad de Washington para estudiar la carrera de psicología. En ese sitio conoció a una estudiante llamada Stephanie Brook. Esta joven tenía una buena posición económica. Luego de haberse tratado por un tiempo, llevaron una relación formal que duró 2 años. Y tras la graduación de Stephanie, ella decidió terminar la relación que tenía con Bundy, porque lo veía como una persona inmadura por no defender lo que quería en su vida. Eso le afectó a él y por eso dejó la escuela. Así que pasaron algunos años y en 1973, Bundy se metió a estudiar la carrera de Derecho en la Universidad de Tacoma en Washington. Al estar ahí le interesó el mundo de la política y se involucró para la campaña del Partido Republicano, que consistía en hacer servicios sociales, como ayudar por teléfono a mujeres que eran agredidas sexualmente. Pero Bundy escondía en lo más profundo de su ser ciertas intenciones malvadas que fueron producto de lo que vivió desde que era un niño. Cuando miraba a una mujer, le daban ganas de hacerle daño, aunque físicamente no se atrevía. Hasta que llegó el día que se dejó dominar por sus deseos, y eso sucedió en la madrugada del 4 de enero de 1974. Ese día Ted Bundy entró al dormitorio de una chica de 18 años llamada Johnny Lenz, y en el interior de ese lugar, la estudiante dormía en su cama, y de forma cautelosa Bundy se acercó a ella, y al mismo tiempo sacó bajo su ropa una palanca metálica. De pronto atacó con ese objeto a esa mujer, y la dejó inconsciente por un fuerte golpe que recibió en la cabeza. Y no siendo suficiente con eso, Bundy le quitó a la cama una de las patas y sin ninguna consideración violó a esta chica con ese objeto hasta que se cansó. Al día siguiente, los amigos de Johnny Lane descubrieron que su amiga tenía sangre en la cabeza y que había perdido el sentido.
Rápidamente le llamaron a una ambulancia y le avisaron a la policía lo que había sucedido. 27 días después, Bundy entró a otro dormitorio como lo hizo con Johnny Lenz, pero esta vez la víctima fue una joven llamada Linda Ann Healy, que tenía 21 años de edad. En esta ocasión, al dejarla desmayada por el ataque, Bundy envolvió el cuerpo de esta chica en una sábana y la sacó del dormitorio sin que nadie se diera cuenta. Ese mismo año desaparecieron 8 mujeres. La policía ya estaba investigando. Durante 5 años, Ted Bundy mató a muchas mujeres en 7 estados. 2 veces fue atrapado por la policía y las 2 veces escapó. La tercera vez que lo capturaron fue por atacar a varias mujeres en un edificio de la fraternidad de Chi Omega. Además, su última víctima fue Kimberly Leach, que era una niña de 12 años que Bundy violó y asesinó. Tras esos acontecimientos, el 25 de junio de 1979 se llevó a cabo el juicio y en ese lugar estaban varias mujeres que habían sobrevivido a los ataques de este asesino. Todas declararon en su contra y el juez lo condenó a muerte, pero Bundy alargó su ejecución por muchos años hasta que el 17 de enero de 1989 obtuvo la fecha definitiva de su sentencia de muerte, que sería una semana después. En ese corto lapso de tiempo, Bundy trató de usar todos los métodos legales para que no lo mataran, pero no lo logró. Antes de morir, confesó haber matado a más de 30 mujeres. No obstante, para los investigadores del caso, llegaron a la conclusión de que Bundy mentía y que estaban seguros de que había matado a muchas mujeres. Calculan que fueron asesinadas entre unas 90 a 100 mujeres. Mientras tanto, llegó el día de la ejecución, que fue el 24 de enero de 1989. Bundy fue electrocutado en la silla eléctrica. Y fuera de la cárcel había cientos de personas que estaban esperando y celebrando la ejecución de Ted Bundy.